cuales da inicio a esta celebración eucarística. Preghiamo oggi per le famiglie. Oremos hoy por las familias. In questo tempo di quarantena, la famiglia chiusa a casa. En este tiempo de cuarentena, la familia ha estado cerrada en casa, Fare tante cose nuove. tratando de hacer Tanta tantas creatividad. cosas nuevas, tanta Bambini, creatividad tutti, con los niños, con per andare todos, avanti. para ir adelante. E anche c'è l'altra cosa, no? Che Y también está la otra cosa, c'è la que violenza domestica. muchas veces se da la violencia Oremos per la doméstica. famiglia. Oremos Perché por la continuino familia, in pace, con para que creatività continúen en e paz pazienza y creatividad in y questa paciencia quarantena. en esta cuarentena. Cristo risorto più non muore. La morte non ha più Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio Padre, sobre del él. Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu La pace sia Santo, con voi. la paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i Hermanos, sacramenti, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risolto Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Por Figlio, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura del libro de los Quei Hechos de los giorni Apóstoles. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve una éxtasis, una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaban 3 hombres enviados desde Cesarea
en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa el ángel que en pie le decía: manda un recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así recitaba la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que es un asalariado, no le importan las ovejas. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este
es el mandato que he recibido dal Padre mio. del Padre. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar la meditación del Papa Francisco. Quando Pietro salì a Gerusalemme, i Cuando fedeli Pedro lo subía a rimproveravano. Jerusalén, los Lo judíos rimproveravano perché lo aveva reprocharon entrato porque había entrado in casa di uomini non circoncissi en la casa de e un aveva hombre no discussioni con loro, circunciso con i pagani. y había comido con ellos, con los Non paganos. si poteva, era un peccato. Esto no se podía, era un pecado. La purità della legge non permetteva questo. La pureza de la ley no permitía esto. Ma Pietro lo aveva fatto perché era lo Spirito a portarlo lì. Pero Pedro lo había hecho porque era el Espíritu quien lo había llevado ahí. Chiesa primitiva, Y tanto siempre en la iglesia era così. primitiva, Questo esta cosa, spirito de este noi siamo espíritu i giusti, gli altri de considerar nosotros somos los justos y los otros son los pecadores. questo è noi e gli altri, noi e gli Este altri, nosotros y los divisione. otros. Este nosotros y ellos. Esta división. Proprio la posizione giusta davanti a Dio. Y aquí nosotros vemos la posición justa delante de Dios. Y están Dice, los demás, sono i condannati già. a quienes consideramos y se dice ellos son los Questo condenados. è una malattia della Chiesa Esto es una enfermedad de la iglesia, che nasce una enfermedad ideologie o que nace de partiti ideologías o de partidos, Pensate partidos che religiosos. Gesù, Piensen que erano quattro partiti. en el tiempo de Jesús habían al menos 4 partidos religiosos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, Dei Zelotti, el partido de los degli celotes Esseni. y el partido de los Ognuno esenios. interpretava la legge secondo la idea. Cada uno de ellos interpretaba la ley según la idea que tenían de la misma Questa idea è ley. una scuola fuori legge. Y esta Quando interpretación era una escuela fuera de la ley, cuando se tiene un modo de pensar y de sentir de modo mundano y que se pone a interpretar la ley. A Gesù rimproveravano pure per entrare in casa Incluso a Jesús lo reprochaban dei por haber pubblicani, entrado en la erano casa peccatori, de no? publicanos y Secondo pecadores. loro, e a mangiare con Según loro, ellos, con que peccatori, iba a comer con los che la pecadores, purità della legge non lo era la permetteva. pureza de la ley que no Non si permitía lavava esto, le mani prima que di no se pranzo, lavaba las manos antes de comer, ma sempre quel rimprovero che fa divisione. pero siempre ese reproche que crea división. Y es esto algo importante que quiero subrayar. Sono delle idee, delle Son posizioni ideas, che fanno posiciones divisione. que crean Al división, punto che è a tal più punto importante que la es más divisione importante che la l'unità. división que la unidad. È più importante la mia idea che lo Spirito Santo che ci guida. Es más importante mi idea que el Espíritu Santo que nos guía. C'è un cardinale emerito che abita qui in Vaticano. Hay un cardenal emérito que vive aquí en el Vaticano, es un pastor, Ai suoi fedeli. y él La decía Chiesa è come un a sus fiume, fieles, sai? la iglesia es como un río. Alcuni sono più di questa parte, Algunos altri dall'altra son parte, más de este ma lado y l'importante è otros che de siamo este otro tutti lado, dentro del fiume. pero lo importante es que todos Questa è estén l'unità della dentro Chiesa. del río. Esta es la unidad de la Nessuno fuori, iglesia. tutti dentro. Ninguno fuera, Con todos le adentro. peculiarità. Questo non divide, non è Todos con ideologia, algunas diferencias, pero esto no divide, lecito. sino que crea unidad. Las Ma diferencias perché es la Chiesa lícito. ha questa ampiezza? ¿Por qué la iglesia tiene esta amplitud del río? È perché il Signore Es porque el Señor così lo vuole, no? así lo quiere. Il Signore nel Vangelo El Señor en el Evangelio nos dice, io
altre pecore che non provengono da questo recinto. Yo tengo otras ovejas que no son de este Quelle io redil. devo guidare. También a ellas las debo de Ascolteranno guiar. la mia voce Escucharán mi voz diventeranno un solo grey y se hará e un solo pastore. una sola grey y habrá un solo pastor. Ho delle pecore dappertutto. El Señor nos dice, yo tengo ovejas por todas partes. Yo soy el pastor de Gesù todos. è molto importante. Este todos en Jesús es muy importante. Nella festa de nozze, quando Pensemos en la parábola de las bodas de Caná, non cuando volevano los andare. invitados no querían Uno irse, aveva comprato un campo, si era sposato, porque ognuno ha dato cada il uno motivo per non tenía andare. un motivo para no Il irse. padrone si è arrabbiato El e ha detto: ma andate all'incrocio dei patrono cammini será e portate enojado, se había enojado tutti, y dijo a sus siervos, traigan a todos aquí, vayan afuera y traigan a todos, grandi e piccoli, ricchi grandes e y poveri, pequeños, ricos y pobres, buoni e cattivi, buenos y tutti. malos, a todos. Questo tutto è un po' la visione del Signore Este todos es un poco la visión del Señor que ha venido che è morto per por tutti, todos, que ha muerto por todos. ma è morto anche per quel disgraziato che mi ha fatto la vita impossibile. Podemos decir que también ha muerto por ese desgraciado que me hace la vida imposible. Per quel Ha brigante muerto che è también morto por per él, lui. también por este malhechor. Ha E muerto anche por per la todos, gente che incluso non crede por in la lui gente o que no altre cree en religioni, Él per o tutti que è tienen morto. otras religiones. Quello Por non dice todos che ha devo fare muerto. proselitismo, no. Esto no quiere Ma lui decir è que morto per debemos tutti, hacer ha proselitismo, giustificato sino que Él ha muerto por todos, ha justificado a Qui a todos. Roma c'era una signora, una brava donna, una professoressa, Aquí en Roma existe una señora, una buena mujer, una profesora, Mara, che quando c'era nelle difficoltà, una profesora Mara, que cuando estaba en la dificultad y cuando habían dificultades, sobre todo en los partidos, decía, dejemos de lado esto y vayamos adelante. Esa capacidad constructiva. un solo Redentore, una sola unità. Tenemos un solo Cristo è Redentor, morto per una sola unidad. Cristo ha tutti. muerto C'è la por todos. tentazione, anche Paolo En cambio, existe la ha sofferto, tentación, io sono di incluso Paolo, io sono di Apollo, Pablo io lo sono di ha questo, io sono sufrido. dell'altro. Yo soy de Pablo, yo Pensiamo soy de noi, Apolo, yo soy 50 del anni otro. fa, Y al pensemos dopo concilio, nosotros, le cose 50 años di después divisione che ha sofferto del la concilio, Chiesa. las cosas de Io sono división di que questa ha parte, io la pasado la penso così, Iglesia. tu così. Yo Sì, pienso è así, yo lecito soy de esta pensarla parte, così, yo pienso ma de este otro modo. nell'unità della Es Chiesa, lícito pensarlo así, pero dentro de la unidad de la sotto Iglesia, il pastore Gesù. bajo el pastor que es Jesús. Due cose. Il rimprovero degli apostoli a Pietro perché aveva Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro porque había entrado en la casa de los paganos. Io sono pastore di tutti. Y Jesús que dice, yo soy el pastor de todos, el pastor de todos. E che dice io ho altre pecore Que dice, yo tengo otras ovejas que no provienen de este redil. anche io, quello devo guidare loro. Yo también las debo de guiar a ellas. Ascolteranno la mia voce Escucharán mi voz e diventeranno un solo gregge. y habrá un solo rebaño. E la preghiera per l'unità di tutti gli uomini. Esta es la oración para la unidad de todos los hombres, para que todos los hombres Le donne, diciamo, perché non si y las offendano, mujeres, digamos, para que no se ofendan, abbiamo todos un unico pastore, tengamos Gesù. un único pastor, Jesús. Signore, ci liberi di quella psicologia della divisione Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, e ci aiuti de a dividir, vedere questo y que nos ayude a ver di Gesù, esto en Jesús, questa cosa grande di Gesù, esta cosa grande de in lui Jesús, siamo tutti que en Él todos fratelli, somos pastore di hermanos, tutti. que Él Parola es el oggi, pastor tutti, de todos. tutti, Esta es la palabra de che ci hoy, accompagna todos, durante la todos, giornata. que nos acompañe durante toda la jornada. Con esta invitación del Papa Francisco de tener presente esta palabra, que Jesús vino a salvar a todos, que Jesús vino a justificar a todos, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino en la mesa del altar, en la cual se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in fede. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Demos Dio. gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si Porque en Él, l'uomo vencedor, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba deslumbrado y renovado en plenitud de nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. A compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz.
Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona de comunión tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, que dice así: Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Aleluya, aleluya. Con esta antífona nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi prostro e ti offro A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte Desidero riceverti en la pobre dimora morada de mi che ti offre il corazón. mio cuore. Te ofrece, In attesa della felicità della comunione en sacramentale. espera de la felicidad de la voglio comunión vederti sacramental, in spirito. quiero tenerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, ti amo. te amo. Después de haber recibido a Jesús espiritualmente en nuestras almas y en nuestros corazones, ahora nos disponemos para este encuentro personal, para este momento de oración en el cual estamos cara a cara con Jesús. A través de estas imágenes de televisión podemos hablarle, podemos decirle lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que nos anima, lo que nos da esperanza. Abramos nuestro corazón, como dice el Papa, para poder crear unidad entre todos y para poder vencer la división que muchas veces nos separa. Por ello le decimos a Cristo: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me aparta de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme; en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los... Preghiamo oggi per i defunti Oremos hoy por los che hanno difuntos morto que han muerto per la pandemia. por la pandemia. Sono morti da soli, Muchos han muerto solos, senza la carezza ni dei siquiera suoi, tanti di loro. han tenido la caricia de sus más Pure cercanos, ai funerali. ni siquiera en sus funerales. Il Signore li riceva nella Que el gloria. Señor los reciba en su gloria. Rallegriamoci, Alegrémonos risultiamo di y amore regocijemos y demos gloria a a Dio. Dios, Il Signore ha preso porque el possessione Señor del nuestro regno. Dios, el Todopoderoso, Dio onnipotente, ha establecido su reino. Aleluya. nel nome del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. con voi.
La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel día, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor.
Il Signore sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era nel Tempio, estaba en el templo. era vicino alla festa della Pasqua. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Anche i giudei in quel tempo También los judíos en aquel fecero tiempo attorno, le dicevano: se acercaron a él "Quando ci y le terrai preguntaron: in ¿hasta incertezza? cuándo nos tendrás en suspenso? Se tu sei il Cristo, Si eres el dillo a noi Mesías, apertamente". dínoslo abiertamente. Ma questi facevano perdere la pazienza. Pero estos hacían perder la Gesù con paciencia. quanta mitezza le dice Y Jesús loro: con cuánta mansedumbre les "Avete dice: detto e non credete". ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuavano a dire: "Ma sei tu?". Continuaban a decirle: ¿eres tú? ¿Eres tú? Ma no. Sí, se los he dicho, se los he dicho. Ma voi non credete Pero perché non ustedes fate no parte lo creen delle mie pecore. porque ustedes no son parte de mis ovejas. Forse Esto tal vez ti suscita un dubbio. suscita una duda. Io credo Yo creo e faccio parte delle pecore di Gesù. y soy Ma Gesù parte de dice, las "Sì, ovejas de voi Jesús", non pero potete credere Jesús dice: perché ustedes non fate no parte". pueden creer porque no C'è son una parte. fede ¿Hay una previa fe previa all'incontro con Gesù. al encuentro con Jesús? Qual è questo fare parte ¿Cuál es este hacer parte della porta di Gesù, de la, della fede di de la Gesù? fe de Jesús? Cosa è quello che ¿Qué cosa es mi ferma davanti eso alla que me porta che è detiene Gesù? delante de la puerta que es Jesús? Ci sono degli atteggiamenti previ Hay alla confessione di Gesù. actitudes previas a la confesión de Anche per Jesús, noi, también para nosotros, siamo nel gregge di Gesù. que estamos en el rebaño de Jesús. Sono come antipatie previe, diciamo così, Son como che non antipatías ci lasciano previas que no nos andare dejan avanti nella ir conoscenza hacia del Signore. adelante en el conocimiento de Jesús. La prima di tutto La primera de todas sono le ricchezze. son las riquezas. Anche tanti di noi che siamo entrati También tantos de per la nosotros porta del Signore, que hemos poi ci entrado fermiamo por e non la andiamo puerta del Señor, nos detenemos y no siamo seguimos imprigionati adelante della ricchezza. porque estamos hechos prisioneros de la riqueza. Il Signore è stato duro El Señor ha sido con duro le ricchezze, con las molto riquezas, muy duro, molto duro, muy duro, al punto di dire che al punto de decir que
Era più facile che un cammello entrasse Era más nel fácil que un lago camello entrase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo. Es duro Le esto. ricchezze Las sono riquezas un impedimento son per un andare avanti. impedimento para andar hacia Non dobbiamo adelante. cadere nel pauperismo? No, No tenemos que caer en non el essere pauperismo, schiavi della ricchezza. pero no ser Non esclavos vivere de per la le riqueza, ricchezze. no vivir para las Le riquezas, ricchezze porque las riquezas sono un signore, son un señor, sono il signore di questo mondo. son el señor de este mundo, y no podemos servir a dos señores. E le ricchezze ci fermano. Las riquezas nos detienen. Un'altra cosa che Otra cosa impedisce que nos di impide andare avanti nella conoscenza andar di hacia Gesù, adelante en nella el conocimiento de permanenza Jesús, avanzar di Gesù, è la rigidità. en la pertenencia a Jesús, es la rigidez del corazón. Anche la rigidità nell'interpretazione della También legge. la rigidez en la interpretación de la ley. Gesù rimprovera Jesús reprocha a los fariseos, a los doctores de la ley, rigidità, por esta rigidez, che non è fedeltà. que no es fidelidad. È sempre un dono. La fidelidad siempre es un don de Dios. La rigidez es una seguridad para mí mismo. Ricordo una volta che Recuerdo una vez que entravo in parrocchia e una entré en la signora, parroquia y una señora, buona signora, una buena señora, mi si avvicinò e mi se me dijo, "Padre, acercó una y me consulta, dijo, si dica". Padre, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, La dígame. settimana scorsa, Padre, la semana pasada, sabato, no el ieri, sábado, l'altro no sabato, ayer, el otro siamo sábado, andati in famiglia, fuimos a un en familia matrimonio, a un matrimonio era con la messa, que era un matrimonio con la misa. sabato pomeriggio. Era el sábado por la Abbiamo tarde capito che y hemos comprendido que con esta misa avremmo compiuto il precetto habíamos domenicale. cumplido el precepto dominical. Ma poi tornando a casa, Pero ho después, pensato regresando a casa, pensé nelle que letture di las quella messa lecturas non de era quelle aquella della misa domenica. no eran las misas del domingo. E così mi sono Y accorto che entonces sono in peccato mortale. me di cuenta que estaba en pecado mortal, Le domeniche- porque la domenica non sono andata perché el domingo no fui pensavo, porque había ma estado el una sábado, messa che non era vera, pero era una misa que no era verdadera, le letture non porque erano vere. las lecturas no eran verdaderas. Eso es La rigidez. signora apparteneva a un Aquella movimento señora pertenecía a un movimiento eclesial. rigidità. Rigidez. Ci allontana Esto nos aleja saggezza de la Gesù, della sabiduría de bellezza Jesús, de la belleza de toglie la Jesús. libertà. Nos E tanti corta la pastori libertad. Y tantos fanno pastores crescere questa hacen rigidità crecer esta nelle rigidez anime en las almas dei fedeli. de los fieles. E questa rigidità non Y ci fa esta entrare nella rigidez porta di Gesù. no nos deja entrar por la Es puerta de importante Jesús. Y más importante, Osservare la legge come es más sta importante observar la ley o como como está yo la escrita interpreto, o como yo la que interpreto, scritta, la libertà di que andare avanti, la libertad de ir hacia seguendo adelante Gesù. y de seguir a Jesús. Un'altra cosa che Otra cosa non ci lascia andare que no nos avanti nella deja conoscenza avanzar di Gesù en el è conocimiento de l'acidia, Jesús es la asedia, quella stanchezza, aquel cansancio. a quell'uomo della piscina, Pensemos en 38 aquel anni, hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años, ci la toglie la asedia, volontà di andare nos quita la avanti, voluntad de andar hacia adelante. tutto è, sì, Y ma todo es sí, adesso pero no, ahora no. che ti porta al tepore, Eso ti fa tiepido, no? te hace Ma ser tibio, es la asedia. un'altra cosa che ci impedisce Otra cosa que nos impide andare avanti, andar hacia adelante. un'altra che Otra que è abbastanza brutta es muy fea è l'atteggiamento clericalista. es el comportamiento clericalista. Clericalismo El si mette al clericalismo posto di Gesù. se pone en el lugar de Jesús. No, questo deve essere così, Esto così. debe ser hecho Ma il así, así, maestro así. Pero lascia stare el il maestro, maestro. no, deja a un lado el Così, maestro. così, Esto es así, así Se y non fai así. così, Y si tú no così, haces così, así, así y non así, puoi entrare. no puedes entrar. Un clericalismo Un che clericalismo que toglie la libertà della quita fede la del libertad credente. de la fe del creyente. È una malattia Es una enfermedad nella Chiesa. fea en la iglesia L'atteggiamento clericalista. este comportamiento clericalista. Poi un'altra cosa Después, che ci otra impedisce cosa que nos impide andare avanti, andar hacia entrare, adelante, conoscere entrar Gesù, para per conocer a confessare Gesù, Jesús, para è confesarlo, l'espirito mondano. es el espíritu mundano. Quando
Cuando la observancia de la fe, la práctica de la fe termina en mundanidad. Todo es mundano. Pensemos en la celebración de algunos sacramentos en algunas parroquias. ¿Cuánta mundanidad hay? Y no se comprende bien la gracia, la presencia de Jesús. Estas son las cosas que nos detienen para hacer parte de las ovejas de Jesús. Somos ovejas de todas estas cosas, de la riqueza, de la asedia, de la rigidez, de la mundanidad, del clericalismo, de modalidades, de ideologías, de formas de vida. Falta la libertad y no se puede seguir a Jesús sin libertad. Pero tantas veces la libertad de uno resbala. Sí, es verdad, es verdad. Podemos resbalar cuando estamos caminando en libertad, pero peor es resbalar primero de andar. Todas esas cosas que nos impiden comenzar a andar hacia adelante. El Señor nos ilumine para ver dentro de nosotros si hay libertad para pasar la puerta que es Jesús, de ir más allá de Jesús, para ser parte del rebaño, para ser ovejas de su rebaño. Y como ovejas del rebaño de Jesús, ahora disponemos sobre el altar, como iglesia, los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, vencedor de la muerte, el universo vence y se renueve y los hijos vuelven a la luz. Y por este misterio, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria.
Padre veramente santo, fonte Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios. Lo aclamamos como aquel que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada. Es Jesucristo mismo que se hace presente en medio del mundo, en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre, ofrecidos en sacrificio agradable al Padre, ahora son comulgados por el Papa Francisco y unidos en comunión espiritual con él junto a toda la Iglesia, nosotros nos recogemos para estar en esta comunión junto a Jesús. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Y con este deseo interior de estar con Jesús y nuestra voluntad dispuesta para acogerlo, permanezcamos en recogimiento en esta comunión espiritual, ofreciendo nuestras vidas a Jesús y junto con Él ofreciéndoselas al Padre y pidiendo por todas